Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar de nuevo con los videos. Me había ausentado por algún tiempo debido a algunas complicaciones en la salud, pero ya estoy recuperado y todo bien para poder grabar este contenido. Entonces, vamos a comenzar con un sistema muy importante durante toda la medicina que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente este sistema modula muchísimas funciones, no solamente es pensado en el papel cardiovascular y en el papel circulatorio, que sí es muy importante ahí porque regula las funciones renales, funciones del corazón, funciones de los vasos sanguíneos, sino que también tiene otras implicaciones, por ejemplo a nivel inmunológico o a nivel cerebral, a nivel cognitivo, etc. Entonces por ello es importante verlo desde sus distintas aristas. Para no escribir todo, pues a partir de ahora vamos a decir sistema RAS, con el entendido de que es renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, comenzamos con el tema. Primero que nada vamos a hablar sobre algunas generalidades. Es conocido que este sistema, históricamente, ha estado relacionado con muchas enfermedades. Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial principalmente. De hecho, muchos medicamentos, que vamos a ver más adelante, los antagonistas de este sistema, están pensados para el tratamiento de la hipertensión arterial, aunque también se han visto implicados en patologías como las nefropatías diabéticas, por ejemplo, insuficiencia renal, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca y, como les decía, principalmente hipertensión arterial. Se considera un paradigma médico este sistema, el RAS. ¿Por qué? Porque no solo está implicado con la presión arterial, sino que también tiene un papel directo con lo que es la aldosterona, que esta a su vez regula la presión arterial, con los electrolitos, porque modula el papel del sodio, del cloro, también del bicarbonato, en la acidez o otros conceptos del riñón que ayudan a la homeostasis circulatoria. La remodelación cardiovascular también está implicada con lo que son los miocitos o con la matriz extracelular del corazón y funciona el sistema nervioso central. Aquí es importante descubrir que es básicamente porque modula algunas funciones cognitivas. Entonces es importante verlo desde esos puntos. Ahora, todo comienza desde unas células que se llaman células juxtaglomerulares o abreviadas como JG. En general, la implicación de las células o de todo el sistema lleva 4 puntos. La renina, que es secretada por estas células yuxtaglomerulares, un angiotensinógeno, que básicamente es una molécula producida por el hígado, la angiotensina, la conversión a angiotensina 1 y angiotensina 2, que básicamente es como una tijera que los va cortando, y la enzima convertidora de angiotensina, que es la que modula estas funciones. Entonces vamos a irlas descubriendo poco a poco a lo largo de este video. Primero que nada vamos a hablar sobre la renina. La renina se da por exocitosis y la exocitosis principalmente va a estar presente en las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares que estamos viendo en este momento, aquí están señalados con un cuadrito, están en lo que es la cara luminal de los vasos en las arterias aferentes, ¿ok? O en las arteriolas aferentes, ¿ok? Están justamente pegadas a nivel de la mácula densa. Y de hecho, en cuanto a la renina, su función principal es la de romper el angiotensinógeno para poder generar angiotensina 1. Lo más importante en este tipo de situaciones es saber que la formación de la renina depende de tres factores o de tres vías. La vía de la mácula densa, la vía valoreceptora intrarrenal y la vía del receptor adrenérgico beta 1. Primero vamos a comenzar con la vía de la mácula densa. Esta básicamente nos refiere que la sal que tengamos en el organismo va a ser directamente proporcional a la cantidad de renina. Es decir, entre menos sal exista en el cuerpo, pues menor renina va a estar presente y se va a estimular más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se busca que los niveles aumenten y con ello también los niveles de líquido. ¿Por qué? Porque básicamente la sal osmóticamente promueve el ingreso de agua, o para simplificar el concepto, la sal jala agua.
Entonces, en todo momento en donde nosotros metamos sal, lo que ocurre es que va a entrar líquido, y entre más líquido existe en el cuerpo, mayor va a ser el aumento de lo que es la presión arterial por el volumen que tenemos en el organismo. Hay factores que aumentan o que reducen la secreción de renina. El ATP y la adenosina, por ejemplo, reducen la renina, mientras que la prostaglandina E2 e I3 aumentan lo que es la renina. Esta está relacionada con lo que son las vías de las ciclooxigenasas, y de hecho por eso es que los AINES, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, naproxeno, etcétera, toda esta familia enorme de los AINES, reducen a la renina. Una de las vías más importantes de la sal, que es el cloruro de sodio, es el cloro. ¿Por qué? Porque básicamente la sal que está presente, la mácula densa, esa es la que está aquí, ayuda a la detección de niveles de iones, ¿no? En este caso hablando de sal. El problema con la sal es que el sodio es demasiado grande, o sea, es demasiado abundante, mejor dicho. Esta gran abundancia que tiene el sodio hace que básicamente la mácula diga, pues lo ignoro porque de todas formas tengo mucho. Sin embargo, cuando hablamos del cloro, el cloro es mucho más sensible, porque al haber menos cantidad, la regulación del mismo debe de estar más equilibrada. Es decir, ok, tengo mucho sodio, el sodio no me importa tanto porque lo tengo ahí presente. Sin embargo, el cloro, que lo tengo en cantidades pues bastante reducidas, lo tengo que cuidar mucho, y cualquier alteración en el cloro va a generar que yo tenga una respuesta inmediata. En este caso sería la secreción de renina. O sea, por eso es muy importante el cloro. En cuanto a la vía vasoreceptora intrarrenal, básicamente cualquier aumento o disminución de la presión arterial o de la sangre que llegue a los riñones va a generar una inhibición o una estimulación de la renina. Es decir, un aumento pues obviamente inhibe lo que es la renina, mientras que una disminución genera esta estimulación de la renina. Todo se da por las arteriolas, es decir, la sangre que llegue desde acá, la señalización a través de cuánto volumen está llegando para poder secretar esta renina. Otra vía es la vía adrenérgica beta 1, que básicamente se da por la liberación de la noradrenalina, y esto es por la vía simpática. Cuando hablamos del sistema nervioso simpático, hablamos de un sistema de lucha. Entonces, si la renina ayuda a elevar la presión arterial y con ello a la perfusión de los órganos, y nos permite tener un sistema de huida más adecuado, pues obviamente el sistema nervioso simpático lo aprovecha. Entonces, por ello básicamente es que esta vía adrenérgica provoca que se genere un aumento en lo que es la renina a través de mecanismos de segundo mensajero, como lo es CAMP o adenosín monofosfato cíclico. Hay otro papel importante que se llama regulación por retroalimentación. Esta básicamente nos refiere a que X cantidad de moléculas va a provocar un aumento o una disminución de la renina. Por ejemplo, una generación o un aumento en la renina provoca la liberación de angiotensina 2. Esta angiotensina 2 actúa sobre un receptor, y cuando el receptor ya está muy activado le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no necesito más, entonces baja la renina. Esta se llama retroalimentación negativa de ciclo corto, porque es muy rápida. Es decir, yo elevo la renina, por ende elevo la angiotensina 2, actúa sobre mi receptor y mi receptor dice, ¿sabes qué? Ya me actuó mucho, ya no la quiero, y punto, ¿ok? Ahora, hay otra que es una retroalimentación de ciclo largo, y esta depende de la presión arterial. Básicamente esto se genera porque una inhibición en la liberación de renina se da porque hay un aumento de la presión arterial generado por esta angiotensina 2. Básicamente lo que ocurre, a manera de resumen y a manera muy simplificada, es que cuando la renina se libera, promueve que
por diferentes pasos se lleve a cabo la angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre unos receptores que se llaman AT1. Estos elevan la presión arterial. A corto plazo, la renina dice, bueno, ¿sabes qué? Ya tengo muchos AT1 estimulados, debo bajar mi concentración de renina porque ya no puedo estar estimulado, si no provocamos hipertensión. Sin embargo, a largo plazo, la presión arterial puede que ya esté elevada y la renina dice, oye, la presión arterial ya se elevó de base, o sea, ya no tengo 120 de presión, por ejemplo, ya tengo 140, entonces tengo que disminuir la renina porque mi presión base ya está elevada. Por lo tanto, tengo que comenzar a reducirla, pero esto ya es a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya se produjeron muchos cambios. Como cuáles, por ejemplo, la concentración de sal. Yo como mucha sal, genero mucha renina, genero mucha angiotensina 2 y por lo tanto mi presión arterial se eleva. Entonces, aquí lo importante siempre va a ser el equilibrio. El cuerpo va a buscar el equilibrio, entonces un aumento en la concentración de presión arterial va a generar que a largo plazo la secreción de renina comience a disminuir. Si esto no ocurre, es lo que pasa con la hipertensión arterial. Otros componentes importantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno básicamente es el sustrato para la angiotensina 2, es decir, la materia prima para que se pueda producir la angiotensina 2. Este proviene del hígado principalmente y es una molécula de 452 aminoácidos que se rompe en una angiotensina 1. La angiotensina 1 tiene 10 moléculas o 10 péptidos que básicamente es lo que promueve distintos efectos. Sin embargo, el angiotensinógeno no es exclusivo del hígado. Se produce principalmente ahí, pero también se ha visto su implicación a nivel del riñón, del corazón, del páncreas, adipocitos, región del sistema nervioso, etc. Otro componente muy importante de todo lo que es este sistema renina-angiotensina-aldosterona es la enzima convertidora de angiotensina. Aquí pasa algo muy importante. Imagínense que esta bolita que estoy dibujando en este momento es el angiotensinógeno. Bueno, mejor lo explico con esto que ya está dibujado. Primero que nada, la renina se libera. El angiotensinógeno que estaba en el hígado se rompe. ¿En qué? En una angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 tiene 10 péptidos o 10 bolitas, si lo quiero ver más sencillo. Imaginémonos que este angiotensinógeno tenía 1000 bolitas. Y de este se rompen, gracias a la renina, que es una tijera, 10 bolitas. Ahora, viene una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que lo que hace es decir, oye, tienes 10 bolitas, a mí me sirve más que tengas 8. Entonces esta genera 8 bolitas. Y estas 8 bolitas es lo que conocemos como angiotensina 2. Gracias a que vino otra tijera que se llama la enzima convertidora de angiotensina o también llamada ECA. Esta tiene la característica de que es muy inespecífica. Sin embargo, puede actuar bastante similar a las enzimas que destruyen a la bradicinina. Está presente en las células endoteliales y, como les digo, promueve la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 o la ruptura de los aminoácidos de los 10 péptidos, de angiotensina 1 a los 8 que tiene la angiotensina 2. Esta está relacionada con las afecciones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de hipertensión, hipertrofia cardíaca, aterosclerosis, nefropatías, insuficiencias cardíacas, etc. Entonces, podríamos verla como mala, entre comillas. Sin embargo, es importante saber que esta angiotensina 2 lo que promueve es un aumento de la presión arterial, que es muy útil, por ejemplo, en estados cuando nos estamos desangrando o cuando se nos baja la presión por X o Y situación, porque hayamos consumido, no sé, muchos diuréticos y que por lo tanto estemos haciendo mayor orina de la que necesitemos, por ejemplo, poliuria. En ese tipo de situaciones es importante este tipo de reguladores como lo es la angiotensina 2. Hay otras enzimas convertidoras, como el caso de la ECA2. La ECA2
tiene la característica de convertir a la angiotensina 2 a una angiotensina llamada 1,7. Esto promueve un metabolismo de la angiotensina 2, es decir, hace que esta angiotensina ya no esté actuando como debería de estarlo, o ya no esté tan presente como se busca que esté básicamente, y por lo tanto reduce los efectos negativos, por así decirlo, que presenta esta, que sería a nivel de daño de hipertrofia, de insuficiencia cardíaca, de hipertensión arterial, etcétera, y la cambia a una que se llama angiotensina 1,7, que podríamos verla como más positiva en ese sentido, debido a que es cardioprotectora, nefroprotectora y además tiene un papel en la regulación de virus como el coronavirus. Entonces es muy interesante ver cómo una sola enzima promueve todos los efectos contrarios a los de una enfermedad. Entonces se buscan análogos hoy en día que puedan estimular este tipo de angiotensina o este tipo de conversiones, para que justamente tengamos esta corrección de patologías como lo es la hipertensión arterial. Ahora, lo más importante de pensar en todo esto es que ocurre a través de receptores. El receptor principal son los AT1 y AT2. Vamos a irlos explicando poco a poco. Primero vamos a hablar del AT1, el eje receptor angiotensina 2, que es el producto final, y AT1, que es un receptor que está en esta zona de lo que es el riñón. Primero que nada hay que saber que este AT1 está relacionado con hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio o otras afecciones como lo puede ser la preeclampsia. Su función básica está aquí en este dibujito. Básicamente la angiotensina 2 se une a estos receptores AT1 y promueve los efectos. Los buenos, por ejemplo, la vasoconstricción, que es correcta, como les digo, cuando queramos aumentarlo por algún shock o por alguna disminución de la presión de golpe, por una excreción de líquidos, o sea, por cualquier cosa por la que necesitemos aumentar la presión, pues bueno, los efectos son que nos la aumenta. Ayuda en la reparación tisular, es decir, la reparación de los tejidos, y la migración celular, por lo tanto tiene una respuesta inmune. Sin embargo, lo malo en este tipo de situaciones es que promueve la hipertensión, porque justamente está generando una mayor resistencia en los vasos y genera que la sangre esté más apretada, y con ello la presión arterial aumenta. Y la fibrosis, así como tiene una reparación tisular, en exceso promueve un exceso, perdón por la combinación de palabras, en lo que es la matriz extracelular. Entonces esto promueve que las células se queden fibróticas, ¿no? Y lo feo, pues al final de cuentas, es la hipertensión, preeclampsia, fibrosis, evitar trasplantes o rechazar trasplantes, afecciones autoinmunes, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de en qué parte esté afectando. Pero básicamente lo importante es que este acoplamiento celular que tiene acá, o sea, básicamente la unión de angiotensina 2 con su receptor, está mediado por proteínas o receptores acoplados a proteínas G, que son esos que vemos acá, con sus 7 subunidades. Libera lo que es óxido nítrico sintasa, eicosanoides y fosfolipasas que promueven esta vasoconstricción. También factores transcripcionales y además generación de especies reactivas de oxígeno, es decir, especies finales de productos de la degradación, que por lo tanto son como factores de estrés, si lo queremos ver en un sentido más general o coloquial, si se ve de esa manera. Y además disminuye el óxido nítrico. El óxido nítrico ayuda mucho en la vasodilatación, y cuando hay un aumento en el papel de estos AT1, pues se disminuye y la vasoconstricción se genera. Entre más vasoconstricción haya, más aumento de la presión arterial va a haber, y por lo tanto ese tipo de daños son los que se deben de evitar a través de los fármacos, y esos fármacos ya existen, son los inhibidores del receptor de angiotensina, los ARA, ¿no? Por ejemplo. Ahora, hay otros receptores que se llaman los AT2. Estos son muy buenos, son muy buena onda, tienen los efectos contrarios de los AT1. Básicamente estos de angiotensina 2 son antiproliferativos, es decir, evitan estos factores de la fibrosis y de la infiltración celular, etc. Son antiinflamatorios, disminuyen esta migración celular o esta quimiotaxis que se provoca.
Y además son antihipertensivos o antihipertensión arterial. En los tejidos fetales está mediado sobre todo por proteínas acopladas o receptores acoplados a proteínas G, que promueven muchos efectos, desde canales iónicos, transcripción nuclear. O sea, es enorme la cantidad de efectos que promueven estos. Y sobre todo la generación de óxido nítrico, que, como les digo, ayudan a la vasodilatación. Y ahí está el efecto de la hipertensión, o el efecto protector ante este tipo de enfermedades. Además, antagonizan al AT1. Mientras que el AT1 ya vimos que tiene efectos negativos implicados en la preeclampsia o en la hipertensión, etcétera. Estos antagonizan los efectos y por lo tanto tienen ya buena participación en lo que es la hipertensión, y la evitan, ¿no? Evitan ese tipo de patologías como las nefropatías también. Ahora, hablando de la angiotensina 1,7, que básicamente se genera por la enzima convertidora tipo 2, actúa sobre unas regiones que se llaman la receptores más, ¿ok? Ahora, esta angiotensina 1,7 tiene distintas vías de generación. Las principales son a partir de la angiotensina 2 y de la angiotensina 1. De la angiotensina 2 es básicamente porque se convierte a partir de la enzima convertidora de tipo 2 o a través de carboxipeptidasas, que básicamente son enzimas que lo que generan es que en vez de que siga siendo angiotensina 2, la cambia a angiotensina 1,7. Y la angiotensina 1, o a partir de la angiotensina 1, es por endopeptidasas o por ECA de tipo 1, la normal de toda la vida, y por ECA2, que es esta enzima positiva que evita los efectos de la hipertensión, de la fibrosis, de la infiltración celular, etcétera, ¿no? Los efectos positivos que tiene este eje, como les digo, es mediado por los receptores más, que están aquí. Son la vasodilatación, la generación de óxido nítrico, lo mismo a partir de receptores acoplados a proteínas G. Es antiangiogénico, es decir, evita esta formación de nuevos vasos sanguíneos que a veces se da de manera patológica. Son antiproliferativas, como lo que es este efecto típico. O sea, evita que las células empiecen a acumular y por lo tanto generen fibrosis. Son antitrombóticas, o sea, evitan los trombos. Y además ayudan en las funciones cognitivas. Y esas funciones cognitivas son las que permiten que el cerebro se desarrolle de forma correcta. Otro tipo de angiotensina es la angiotensina 3 y angiotensina 4. La 3 es muy similar a la 2. Actúa sobre los tipo 1 y los tipo 2. Sin embargo, tiene menor afinidad. O sea, es mucho más afín la angiotensina de tipo 2 que la de tipo 3. Y la de tipo 4 actúa sobre su propio receptor, que es el AT4. Se ha visto su papel como un nefroprotector y además tiene una función muy interesante en lo que es la cognición. Al tener un papel en la cognición, sus análogos se han usado básicamente para tratar afecciones como el Alzheimer. Y esta imagen, a manera de resumen, es lo que les venía explicando. La angiotensina 1 disminuye la fibrosis, ayuda a la salida cardíaca, etcétera, ¿no? Todos estos efectos. La vasodilatación disminuye la hipertrofia del corazón. Y bueno, una manera de gráfico más interesante para poder ver de dónde viene todo es que la renina rompe el angiotensinógeno. Ya lo vimos anteriormente. Que lo convierte en angiotensina 1, que tiene sus 10 moléculas, sus 10 péptidos. 3, 6, 10. Aquí se puede alcanzar a ver. Ahora, la enzima convertidora de angiotensina provoca que esta angiotensina de tipo 1 pase a una de tipo 2. Y tiene 8, se dan cuenta de lo que les venía diciendo. 2, 4, 6, 8, que es esta molécula que está acá. Ahora, esta va a actuar sobre un receptor, ya sea el tipo 1, aumentando lo que es la presión arterial, o sobre el tipo 2, disminuyendo los efectos de este que de acá. Sin embargo, hay otros caminos. O sea, este es el camino fácil, por así decirlo. Los otros caminos es que esta angiotensina 1, por acción de la ECA2 o de la convertidora de angiotensina de tipo 2, pase directamente a una que se llama 1,9. Y esta, a través de otra enzima convertidora de angiotensina o de otra ECA, pase a la 1,7.
Mientras que el otro camino es directamente desde la angiotensina 2 pasa a la 1,7, que básicamente tiene 7 subunidades o 7 péptidos. Y actúa sobre el receptor tipo 2 o sobre los receptores más, que es lo que les venía explicando anteriormente. Les dejo esta imagen de referencia para que la puedan checar con calma. Ahora, vamos a darnos cuenta que existen algunos efectos locales de la renina. Esto básicamente se provoca o genera mayores implicaciones en personas que ya de por sí tengan un problema a nivel de lo que es este sistema. Porque encima de que lo están produciendo a nivel renal, en otros tejidos se está generando y por lo tanto provoca el aumento de la presión arterial. El RAS local o renina-angiotensina-aldosterona local promueve el daño tisular o se genera a través de estos factores de estrés, es decir, yo me siento mal y por lo tanto comienzo a liberar esto para poder generar una protección. Sin embargo, a largo plazo es lo que provoca los efectos en patologías directas como la hipertensión. Se genera a nivel de la cara luminal en el endotelio y está en tejidos como la glándula suprarrenal, riñón, cerebro, hipófisis, vasos sanguíneos y corazón. Otro sistema es el sistema prorenina, que básicamente potencia los efectos tisulares. Encima de que ya se está produciendo mucho a nivel de los tejidos, este sistema promueve mayor generación todavía en esto, o potencia los efectos de los generados en los tejidos. Está acoplado a un receptor, el receptor se llama PRR o receptor de prorenina. Está implicado en lo que es cerebro, placenta, corazón, ojo, riñón, tejido adiposo, etcétera, en otros tejidos, ¿no? Una disminución en estos receptores se ha visto implicada en el retraso mental. O sea, a pesar de que genere que la presión suba y que esté implicado en patologías cardíacas y renales, una disminución de estos promueve el retraso mental. Lo que provoca básicamente es que todos los efectos de la renina se agudicen. ¿Por qué? Porque provoca mayor corte de angiotensinógeno y por lo tanto mayor producción de angiotensina 1 y generación de angiotensina 2, o sea, como efecto siguiente, con lo que se eleva la presión arterial, aumenta el riesgo de enfermedades del riñón, del cerebro, del corazón, etc. Este tipo de prorenina, o este sistema de prorenina tiene un aumento o los niveles están aumentados en los diabéticos. Además de todo esto, también genera una implicación en la acidosis y en los niveles del colesterol de baja densidad, LDL. Por eso es importante conocerlo y saber que muchos diabéticos tienen un mayor riesgo a nivel del riñón o a nivel del corazón o de cerebro o de vasos sanguíneos por muchos de estos factores. Ahora, hablando un poquito ya de los efectos específicos, vamos a ver que la angiotensina 2, que viene desde la generación de la renina, promueve el aumento de la resistencia vascular periférica. Básicamente esto quiere decir que la fuerza de la sangre empuja con más fuerza a lo que es el vaso sanguíneo y por lo tanto la presión arterial aumenta. Esto se da a nivel de las arteriolas precapilares, es decir, antes del capilar, y está mediado por receptor AT1, que son los que les decía que tienen sus efectos negativos si lo queremos ver del papel de la hipertensión, pero obviamente son adecuados cuando lo vemos desde un shock hemorrágico, por ejemplo, o de una disminución muy grande del volumen. Esta está acoplada también a proteínas G y está relacionada mucho con la función renal. Otra vía por la cual se aumenta la resistencia vascular periférica es porque se genera mayor noradrenalina, ¿ok? La angiotensina 2 junto con el receptor de AT1 promueve esta liberación de noradrenalina. Otros efectos a nivel del sistema nervioso central es a nivel de los núcleos circunventriculares, que son estos órganos de acá. Esta región está básicamente implicada porque hay una disminución en la barrera hematoencefálica y genera que las moléculas de angiotensina entren más fácil, y como hay receptores en esta región, pues promueve los efectos generados, ¿no? ¿Cuáles serían al final de cuentas? Aumenta la presión arterial y también aumenta la sed. Un mayor volumen genera mayor presión. ¿Por qué? Porque ese volumen tiene que estar dentro del cuerpo, ¿no? Y la manera en la que está es a través de los vasos sanguíneos.
Ahora, la liberación de las catecolaminas también básicamente es promovida por esta angiotensina 2 y con ello se libera más calcio que aumenta la resistencia vascular periférica. Otros efectos son a nivel renal, por ejemplo. Este tipo la angiotensina 2 provoca que haya una reabsorción de sodio en los túbulos renales. Básicamente promueve la entrada de sodio, cloro y bicarbonato. También aumenta el nivel del transportador sodio-glucosa. Y como les dije al principio del video, sodio jala agua. Entonces, entre más sodio haya, más agua jala y por lo tanto mayor es la cantidad de líquido que hay en el organismo. Y también aumenta los niveles de angiotensinógeno. Provoca la liberación de aldosterona, sobre todo por la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal, a nivel del túbulo distal y del túbulo colector, es decir, en esta zona de acá. Promueve básicamente que aquí se reabsorba sodio y al reabsorber sodio se jala agua. O sea, es que esa es la ley básica de esta función, la ley básica. O sea, con lo que nos debemos de quedar aquí es con que todo este sistema va a generar una mayor entrada de sodio al cuerpo. Una mayor entrada promueve mayor cantidad de agua y esto aumenta la presión arterial. Sin embargo, para poder equilibrar las concentraciones, se elimina el potasio, pero se mete más sodio constantemente. Altera la hemodinámica renal y sobre todo tiene una influencia directa en la tasa de filtración glomerular a través de 3 principios. Primero, la constricción de las arteriolas aferentes, que básicamente reduce la filtración glomerular. Es decir, yo aquí tengo una arteriola, imaginemos que este es el glomérulo. Esta es la arteriola aferente o de entrada y esta es la arteriola eferente o de salida. Si yo disminuyo el calibre, me va a llegar menos líquido y por lo tanto la tasa va a disminuir. Pero esta presión va a aumentar, ¿por qué? Porque justamente hace que a pesar de que yo esté más cerrado el vaso, pasa con más fuerza. El segundo efecto es la contracción de las células mesangiales, que básicamente disminuye el área dentro del glomérulo. En vez de que mi glomérulo sea así grandote, es este cuadrito chiquito y por lo tanto la presión que ya de por sí estaba elevada acá, encima con ese glomérulo reducido, aumenta más la presión y hace que la salida final, que es a través de esta, una constricción de las arteriolas aferentes, haga que esté más elevada la presión y por lo tanto salga con mucha más fuerza esta sangre que se está filtrando, ¿no? Otros efectos importantes es que la hipotensión, por ejemplo, aumenta los niveles de angiotensina 2, lo que les decía, un efecto protector en problemas como los shocks o disminución de la circulación. Ahora, ya para ir terminando, también la angiotensina 2 afecta la estructura cardiovascular, como a nivel del músculo vascular, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los miocitos cardíacos o de los fibroblastos. Como lo hace a través de la hipertrofia, estimula los miocitos para que crezcan y también promueve la generación de matriz extracelular, es decir, hay matriz que se infiltra entre las células y por lo tanto las hace más duras, o sea, los hace fibrosos. Y promueve también la liberación de aldosterona, que vimos que la aldosterona hace que se jale sodio y por lo tanto se meta más agua. Afecta a lo que es la precarga, que básicamente es más líquido que se mete al corazón, y la poscarga, que es esta fuerza que debe vencer el corazón, pues también se eleva. Entonces, entre más estímulo tenga el corazón es un músculo, mayor va a ser la hipertrofia que se tenga y por lo tanto ahí es donde se entienden los factores de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, etc. También el sistema RAS o de angiotensina aldosterona promueve la regulación de la presión arterial o tiene una gran implicación. Si la presión arterial está elevada, se genera un proceso que se llama natriuresis y diuresis, es decir, eliminación de sodio y de agua por medio de la orina. Todo para llegar a un punto de equilibrio. Sin embargo, tal y como vimos al principio, el sodio es directamente proporcional a la renina. Entre más sodio yo esté metiendo, mayor es la cantidad de alteraciones que puede llegar a tener porque cambia el punto de equilibrio. Porque mi renina ya no va a ser estimulada de manera normal, sino que ya va a ser estimulada de forma patológica.
Por ello es importante cuidar siempre los niveles de sodio que tenemos en el cuerpo. Es decir, si la ingesta de sodio es baja, estimulo a la renina. Si la ingesta es alta, disminuyo la renina. Pero cuando cambia el punto de equilibrio, genero la hipertensión a largo plazo. Este es un tema que vamos a ahondar un poquito más en el video que hagamos sobre la función renal a largo plazo. Y sobre hipertensión arterial, que va a ser dentro de algunos videos. Otros efectos que básicamente son mediados por este tipo de sistema es la pérdida de peso, la anorexia y la caquexia, que básicamente es un estado pues muy malo de la pérdida de peso, que lo podemos ver en pacientes con insuficiencia cardíaca o con alteraciones de este estilo. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber visto el video. Ya extrañaba hacer contenido para el canal. Espero que siga creciendo. Gracias por los suscriptores y que no, pues básicamente el canal no se dejó, sino que solamente fue por temas de salud, pero todo bien. No sé cuándo termine este video, pero pues bueno, en ese momento sé que ya estoy mucho mejor y que los videos pues se siguieron subiendo, eso espero. Y nada, muchas gracias por el apoyo. Si les gustó ya saben que pueden darle like, suscribirse, compartir el video y dejar un comentario bonito si así lo desean. También les recuerdo que pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video. Sin más, nos vemos en los próximos videos, que van a ser muy similares a este, hablando sobre el sistema angiotensina-aldosterona, para cerrar un poquito con esta parte de las patologías cardiovasculares. Ya tenemos videos acerca de la fisiología cardíaca, el corazón como bomba, que es un capítulo del Guyton. Pero es importante irlo unificando, ¿no? Junto con los riñones, que son muy importantes en la regulación del volumen y la presión arterial. Sin más, muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.